Mi interlocutor es un ex seminarista y yo soy un periodista. Soy un periodista. Soy un periodista. Nosotros tenemos que ir a enseñar esa verdad a las calles. Tenemos que, porque si no, no somos buenos cristianos. Y yo pienso que todos ustedes pueden. Todos. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, el día de ahora, que la calle ve que todo aquel que habla de la tiene que estar basado no en la propia interpretación personal, sino que en la interpretación que es dada de la iglesia. A la iglesia Cristo le transmitió todo el conocimiento. Por eso es que ahí que dice, entiende, la Biblia no se interpreta a tu manera. Y por ejemplo, nosotros podemos corroborar esa, por ejemplo, está en 2 de Pedro 1:20. Si ustedes buscan 2 de Pedro 1:20, dice ahí de que la escritura no es de interpretación privada, de interpretación de cada uno de nosotros. Dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la escritura es algo que uno puede interpretar según su propio parecer. Lo que yo les estaba diciendo, no podemos interpretar algo de la Biblia porque yo creo, porque yo pienso que es así, y porque yo pienso que es así y así es. No, no es así la cosa. La cosa es que se debe interpretar de acuerdo a cómo la han interpretado los grandes profetas en el Antiguo Testamento y luego cómo la iglesia nos la ha dado a conocer. Primeramente vamos a ver Deuteronomio 28:59. Deuteronomio 28:59, búsquenlo o anótenlo y después lo leen. Dice así, mire: Él te castigará a ti y a tus descendientes con plagas asombrosas, plagas grandes y duraderas, enfermedades malignas e incurables. Pero digamos, esto se oye como muy pesado. Se oye como muy pesado cuando solo lo leemos así. Pero si nosotros leemos versículos más anteriores, nos vamos a dar cuenta el porqué de este castigo. Dice ahí, la Biblia nos está diciendo, primeramente dice, si tú te portas bien, haces la voluntad de Dios, te conduces como Dios te manda, te daré bendición. Dice, miren, ¿qué es lo contrario de bendición? Maldición, castigo. Eso es lo contrario. O sea, el que se porta bien, todos somos pecadores, pero nosotros desde que hemos seguido a Cristo, hemos dicho, voy a dejar ese hombre viejo y voy a ser un hombre nuevo. O sea, ya no voy a andar en las mismas andadas que andaba antes. Ya no voy a andar en los pecados que antes andaba. Si antes tomaba, ya no voy a tomar. Si antes fumaba, ya no voy a fumar. Si antes era un mujerero, ya no voy a ser un mujerero. ¿Ya? Entonces tenemos que ser el hombre nuevo. El hombre nuevo en Cristo Jesús. Si nosotros somos ese hombre nuevo, entonces es que nos va a tocar la bendición. Pero si no, si andamos nosotros haciendo lo malo, lo que a Dios le desagrada, lo que Dios prohíbe, en el Deuteronomio capítulo 28, allí está todo lo que nosotros debemos hacer y así vamos a tener la bendición de Dios. Pero si nosotros desobedecemos a Dios y llegamos a la iglesia como muchos, o sea, nadie de los que están aquí, bendito sea Dios, pero hay quienes que llegan a la iglesia aparentando, y de eso nos habla el catecismo de la Iglesia Católica también. En el 1755, 1753 del catecismo de la Iglesia Católica nos dice la conducta moral. Hay quienes dicen que hacen algo para ser vistos por los hombres. Cuando una persona hace algo de que diga, yo voy a donar esto, o voy a poner mi negocio aquí y todo lo voy a donar a la iglesia, y cuando realmente no es así, no lo está donando todo, pero lo hace por ser visto de los hombres, dice, ese bien resulta ser un mal. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para satisfacer su ego. Cuando una persona hace algo para satisfacer su ego y no para hacer la voluntad de Dios, su obra, por muy buena que se mire ante los ojos de los demás, resulta que está contaminada, es una obra mala. Y lo pueden leer en el catecismo para que vean más, les voy a leer. 1700, ¿qué les dije? 53 y 55. Oh, están poniendo atención, pero están poniendo atención, ya lo vi. Pero solo una cosa, atención. Bueno, luego dice 1755.
El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del justo, el fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. Cuando una persona se pone y, pues, pero ve primero quién lo mira, ¿va? O qué sé yo, qué actitud tome, qué actitud puede tomar, pero lo está haciendo para ser visto por los hombres y por lo tanto esa acción se volvió mezquina, se volvió mala. No lo digo yo, lo está diciendo el catecismo, que es magisterio de la iglesia. Por eso es que nosotros vemos cómo la iglesia en el transcurso de los siglos tiene 20 siglos, o sea 2000 años, y en estos 2000 años la iglesia nunca ha cambiado de parecer, su doctrina sigue intacta. No como algunos que por ejemplo, nada menos, yo no sé si muchos vieron en el Facebook, estaban anunciando el fin del mundo, que para el 11 de septiembre, otros que para el 23 de septiembre, otros que para el 25 y otros que para el 28, total ni una de esas fechas se cumplió. O sea, cómo cambian de actitud. Estas personas que actúan así de una manera hipócrita, estas personas obtendrán su castigo. Muchos dicen, no hay castigo. ¿Para qué? Para seguir en su comodidad de seguir pecando, seguir haciendo los degeneres que anda haciendo, seguir tomando, seguir cocainándose, marihuanándose, o qué sé yo. El montón de pecados que una persona pueda tener. Yo no lo sé, ¿verdad? Solamente lo sabe la persona que lo está haciendo. Entonces, déjenme decirles que sí hay castigo. Hay misericordia para el que se convierte. Para el que se convierte. Pero no para el que quiera seguir en lo mismo, que finge ante los demás estar convertido, pero realmente no está convertido. Por ejemplo, vamos a leer al 17. Dice así, mire. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación, un rápido castigo. Muchos lo seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará más del camino de la verdad. Por causa de estas personas que andan cometiendo vicios, que andan cometiendo pecados y que asisten a la iglesia, muchas veces nuestra iglesia es criticada. Dicen, miren los católicos, ahí andan haciendo esto. No dicen, miren fulano. No dicen, miren vengano. Dicen, miren los católicos. Y por culpa de ellos, pagan ustedes, pagamos nosotros, los que no andamos en esos vicios, en esos degeneres. Versículo 3. En su ambición de dinero, oiga, el dinero los mueve. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. No soy yo el que los condena, mis hermanos, es la Biblia. Muchos dicen, ay, este hermano mío ya está condenando. No estoy condenando a nadie. Entonces, y muchos vienen y empiezan a enseñar, y por eso es que muchos vienen y fundan iglesias, y le ponen iglesia El Shaddai, iglesia qué sé yo, bautista, o testigos de Jehová, mormones, o quién sabe cómo le quieran poner. Hoy en día existen 44,000 sectas protestantes, cada una de ellas diciendo que es la iglesia de Cristo. Mas sin embargo, nosotros conocemos quién es el fundador y en qué año fueron fundados. Díganlo. Hay un texto bíblico muy importante, Romanos 16, 17, en relación a lo que está diciendo el hermano. Romanos capítulo 6, versículo 17, dice: tengan cuidado con esa gente que va enseñando falsas doctrinas y dividiendo a la gente, a la familia. Ellos no sirven a Cristo, solamente a sus propios estómagos. Así es. Entonces, por eso que nosotros no debemos creer en los pastores, ya que ellos están alejados de la verdad y enseñan doctrinas erradas. Van contra la iglesia que Cristo Jesús fundó. Bueno, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Oigan, Dios, muchos dicen que Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso, pero con aquel que pida la misericordia y que cambie. Por ejemplo, la prostituta, muchos la querían apedrear, ¿verdad? Pero Cristo no dejó que la apedrearan. ¿Por qué? Porque esa mujer se arrodilló a los pies de Cristo, lloró, le lavó los pies y con sus cabellos le secó y le vació un perfume, digamos, que Jesucristo dijo, déjenla, porque Judas fue el primero que brincó.
Oiga, qué desperdicio. Ese perfume es carísimo. Ese pudo haber sido dado para los pobres. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Miren el Vaticano. Mire todo lo que tiene. Eso puede venderse para los pobres. La misma actitud de Judas, porque les interesa el dinero. Judas, dice la Biblia, era un ladrón y lo único que le interesaba es el dinero. Entonces él quería que ese perfume carísimo se vendiera para que ese dinero fuera a parar a su bolsillo. Entonces, muchos por eso es que vienen y acusan a la iglesia, mas sin embargo muchos no saben que sacerdotes se quedan sin dinero, sin salario, por darle de comer a un huérfano o a un necesitado. La iglesia cada año dona 25 millones de dólares solo para África. Pero eso no lo dicen. Nomás dicen, miren, hay que quitarle esto al Vaticano, hay que vender todos los cuadros que el Vaticano tiene para darle de comer a los pobres. Y muchas veces estos que dicen eso ni siquiera mueven un dedo para ayudarle a un pobre. Y los dejó en tinieblas encadenados y guardados para el juicio. Tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino mandándoles el diluvio sobre aquellos hombres malos. Y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. A Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo, que vivía entre ellos, sufría en su corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Muchas veces nosotros podemos andar entre esa gente, pero no tenemos que imitarlos, no tenemos que actuar como ellos actúan. Nos van a acusar, miren, ahí va el santurrón, ahí va el padrecito, o porque usted ya recién acaba de sacar su retiro, mira, ya sacó el retiro y ya se cree santo. No, dejemos que hablen. Hay que señalarles el pecado para que les duela más. Hay que señalar y para que se motiven también a convertirse. Mira que si no te conviertes, vas a morir en pecado, y cuando mueras en pecado ya no hay vuelta atrás. Te va a tocar la condenación, el castigo eterno. ¿Dónde te quedé? Versículo 9. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. Oiga, a los que viven entregados a Él. Muchos dicen, ¿qué beneficio te saca de ir a la iglesia? No, el beneficio que se va a sacar es que lo va a librar del castigo, lo va a librar de la prueba. Y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Versículo 10. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos, y no tienen miedo a insultar a los poderes superiores. Palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a leer Hebreos 12, 5, 6 y 8. Hebreos capítulo 12, versículo 5, 6 y versículo 8. Se sigue hablando del castigo. Así es. Dice así, mire, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te castigue, porque el Señor corrige al que él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Versículo 8, de otra manera serías un bastardo. Oiga, yo pienso que nadie de nosotros somos bastardos, somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que aceptar el castigo de Dios cuando actuamos mal. Si usted actuó mal, después no diga, ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, si sabemos que hicimos algo malo, inmediatamente debemos reconocer, por esto malo que hice, me está pasando esto. Pero es ahí donde actúa la misericordia de Dios, cuando usted reconoce que ha pecado, como David. David vino, él pecó, dice que se metió con Betsabé, la mujer de Urías elitita, y luego incluso hasta lo mandó a matar. Cometió doble pecado, adulterio
asesinato, adulterio y asesinato, doble pecado. Pero vino él y pues le envió al profeta Natán, y el profeta Natán y le dijo, mira, cierto día un hombre pues pobre tenía una pobre ovejita, pero un hombre rico tenía un corral lleno de ovejas, pero el rico no le bastó las ovejas que tenía y vino y se comió la única oveja del pobre. ¿Cuál fue el otro? Deseando la mujer ajena. Así es, triple, exacto. Quebrantó el noveno mandamiento de la ley de Dios, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces sí, exacto, triple pecado, la lesión y luego cometió el adulterio y luego el asesinato. Entonces viene y el profeta Natán le dice, anda hijo mío, confiesa tu pecado. Todo profeta en el Antiguo Testamento era sacerdote. Todo profeta en el Antiguo Testamento era sacerdote. De manera que el profeta Natán, que era sacerdote, viene y le dice a David, anda hijo mío, confiesa tu pecado. Este eres tú, le dice. Viene él y dice que se arrepienta y le confiesa su pecado. Y viene el profeta Natán y le dice, ¿qué prefieres? Dime, ¿qué prefieres? ¿Caer 3 años bajo el yugo de imperios enemigos que vengan y maten a tus mujeres y tú caer preso a manos de ellos? ¿O caer en las manos del Señor y que el Señor te envíe tu castigo? Y él dijo, prefiero 1000 veces caer en las manos del Señor, dijo, y no en manos de pueblos paganos. Entonces viene y allí donde Dios le envía el castigo. ¿Cuál fue su castigo? 2 hijos se matan entre ellos mismos. Un hijo viola a la hermana. ¿Se cuenta? Ese fue el castigo. Y así dice que hubo pecado entre su pueblo. Fue el castigo que él mismo cosechó. Él mismo cosechó debido a la maldad. Porque si él se hubiera comportado como Dios se lo había ordenado, nada malo le hubiera sucedido. Como hay un rey que ya no me recuerdo cómo que se llama, que fue desde niño, dice que desde niño fue fiel al Señor, dice que en todo el reinado que él estuvo, Dios lo protegió y lo bendijo, porque fue un rey que supo obedecer y respetar al Señor. Está por ahí por el capítulo 20-22 más o menos del segundo libro de los Reyes, donde este rey resulta que empieza a derrubar todas las imágenes que estaban de los dioses paganos, pero se encuentra entre la imagen, ante la estatua, ante el monumento de un hombre santo y pregunta, momento, ¿quién es este? Y le dijeron sus servidores, este es el profeta que predijo todo lo que todavía estaba haciendo ahorita. Y dijo, momento, esa no la toquen. Entonces él supo respetar la imagen de un hombre santo, pero destruyó las imágenes de los ídolos, de los dioses paganos. Entonces nosotros, mis hermanos, no nos confundamos cuando venga un protestante a decirnos que las imágenes de los santos y de la Virgen María que nosotros tenemos en nuestra iglesia, decir que son ídolos. No, esos no son ídolos. Ídolos son como Buda. Buda es un ídolo. Los chinos creen que ese es su Dios. Buda es las imágenes que tienen los hindúes, de Shiva, de Ajne y de otros nombres bien raros. Tienen más de 10.000 dioses ellos, que por cierto no son dioses, son demonios. Son demonios los que ellos tienen. Hay otro demonio que se llama Krishna, supuestamente queriendo imitar a Cristo, queriéndose hacer pasar por Cristo, pero lo pintan celeste, todo pintado así como que es mujer, más parece homosexual que hombre. Entonces para ellos ese es su Dios. Ellos, los hindúes, consideran que un mono es Dios y una vaca es Dios. Si ustedes van a la India y ven una vaca ahí echada, detiene el tráfico y nadie hace nada hasta que a la vaca no le dé la regalada gana de quitarse de allí. Entonces ellos sí son idólatras, pero a ver, pregúntenle ustedes a un pastor protestante, ¿por qué contra estos ídolos no dicen nada? Cuando estos sí son ídolos. No, se van a atacar a los santos, se van a atacar a la Virgen María, se van a atacar al Papa, se van a atacar todo lo que es sagrado para nosotros. Todo lo que es sagrado atacan. Por eso que dice el Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6, que esta gente ataca todo lo sagrado, ataca a los que moran en el cielo. ¿Ven? ¿Quiénes son los que hoy en día atacan a los que moran en el cielo? Los protestantes. 13, del 5 al 6. el 5 al 6, dice así, mire. También se le permitió, ¿a quién? A la bestia, al monstruo. Dice, también se le permitió decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios
y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo y habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y contra sus santos, contra los que habitan en el cielo. Oiga, ¿contra quién dice que habló cosas ofensivas? Contra Dios y contra sus santos, los que habitan en el cielo. Bien claro lo está diciendo la Biblia. Mi hermano, ¿por qué no entiende? Dígale si usted al pastor, ¿por qué no entiende? ¿Por qué sigue empecinado en estar hablando mal de los santos? ¿Qué mal le ha hecho San Pablo? ¿Qué mal le ha hecho San Francisco de Asís? ¿Qué mal le ha hecho el Papa? Ningún mal le ha hecho, ningún mal. Pero sin embargo ellos siguen empecinados en hablar mal de los santos. ¿Pero sabe por qué? Ajá. Porque ellos saben perfectamente que están en la falsedad. Y saben perfectamente que atacando a la verdad, porque no hay otra verdad más que la que ellos atacan. Ellos viven en la falsedad. Exacto, así es. Bueno, vamos a poner una alabanza. Dígame, hermano. Una pregunta ahí, ¿quién te dice que se le concedió hacer llegar a los santos? Ajá. Bueno, esa derrota va a ser momentánea. Por ejemplo, ustedes ven cómo hoy están matando muchos cristianos en lo que es Medio Oriente. Siria, Afganistán, Irak, Persia, todos esos lugares están muriendo muchos cristianos. Estos que mueren por Cristo son santos. Son cristianos católicos, no, que no conocen bien, que no sepan, crean que son las denominaciones no católicas. Porque nosotros tenemos a ver la culpa de los cristianos, nosotros somos los cristianos. Ellos son los santos mártires. Exacto. Los que mueren por Cristo son los que son santos mártires. Así es, entonces, aparentemente ahí los han vencido. Así como cuando Cristo murió en la cruz, aparentemente lo vencieron. Pero resulta que el símbolo de los pródigos se volvió el símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque con la cruz Cristo venció la muerte, Cristo venció al demonio. Por eso es lo que fue en un tiempo humillación para muchos, hoy resulta ser la corona de exaltación de reyes. Por eso es que muchos, después del cristianismo que conquistó todo lo que es Roma y todo después América y todo lo demás, los reyes andaban en las coronas aquí, la cruz. Y eso es símbolo del triunfo de Cristo sobre el paganismo, sobre el demonio, sobre la muerte. Por eso es que si nosotros vemos cada domingo la misa pontificia con una procesión con la cruz por delante, la procesión ahí va, eso significa el triunfo de Cristo. También el primero que ya les dije, 18, dice, porque para algunos la cruz es una locura, una infamia, pero para nosotros, los que somos salvos, dice el apóstol San Pablo, es poder de Dios. Que incluso el Papa Benedicto se refiere a Dios que castiga, ¿no? Y a un Dios que no quiere eliminar el castigo, sino que quiere eliminar el pecado, ¿no? Que incluso el Papa Benedicto se refiere a Dios que castiga, ¿no? Y a un Dios que no quiere eliminar el castigo, sino que quiere eliminar el pecado, ¿no? Ya para concluir que lo teológicamente correcto en la tradición cristiana es decir que Dios no castiga. Que tengas un buen día. Al final de esta mujer, esta reina tirana, ¿no? Es el que los profetas le habían dicho: los perros lamerán tu sangre en el pavimento. Es decir, este de Nabot yo lo recomiendo a los televidentes que lo mediten, lo lean, porque es el caso típico de lo que no hay que hacer. Ir por izquierda, como decimos. No se hace. Acá hay medios que no justifican el fin. Y el otro texto que yo también les recomiendo mucho y que lo lean entero es el profeta Amós. El profeta Amós que dice: vos por esto y por esto y por esto te voy a castigar, dice Dios a través del profeta. Y va poniendo todos los medios inicuos con los cuales te aprovechaste del hermano. O lo que no se puede hacer. Así que la misma Biblia nos va marcando que un medio malo no se puede usar para un fin bueno.
que Dios castiga al que usa los medios malos para el fin bueno, que Dios castiga la trampa, que Dios castiga el fraude, que Dios castiga la explotación. Pienso en los talleres clandestinos, por ejemplo, ¿cierto? De ahora, de esta ciudad que está, no digo que está llena, pero hay muchos talleres clandestinos. Y el profeta Amós es muy claro en eso. Estás explotando a tu hermano. O sea, Dios castiga al que se enriquece, o al que toma posesión de algo, o al que se consolida, o al que logra un fin cualquiera a través de un medio malo. Esa es la tradición bíblica. Por lo tanto, el fin no justifica los medios. Y nos retomo otra vez lo suyo. Lo primero que me pareció es tan buena esa interpretación, ¿no? Justicia, pero a través de la justicia.